Hola, ¿qué tal amigos? Buen sábado para todos. Iniciamos de inmediato nuestro resumen semanal de Noticias Ahora. Lunes 20 de octubre de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas. En respuesta a estas acusaciones, el presidente Gustavo Petro calificó a Trump de grosero e ignorante y rechazó enérgicamente las acusaciones. Petro defendió sus esfuerzos para promover la paz en Colombia y luchar contra el narcotráfico, enfatizando que sus problemas son con Trump, no con el pueblo estadounidense. Como consecuencia, Donald Trump anunció que su gobierno pondría fin a toda la ayuda financiera, subsidios y pagos a Colombia relacionados con el combate a las drogas y que impondría nuevos aranceles a los productos colombianos, escalando la tensión económica. En horas de la mañana de este lunes, Petro señaló en su cuenta de la red social X que le propone a Trump quitar los aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial en Colombia para fortalecer la producción lícita agraria, invertir en la reforma agraria para que el campesinado pase a tierras fértiles cerca a las ciudades y no adopte la selva como forma de sobrevivencia, estimular los espacios comerciales en Estados Unidos para comprar por contrato a largo plazo productos agrarios de las zonas de sustitución de cultivos en Colombia, legalizar la exportación de cannabis como cualquier bien, dada su exclusión de sustancia peligrosa en la ONU, fortalecer la política de prevención al consumo en los Estados Unidos, estudiar científicamente si es necesaria la prohibición o más bien el consumo responsable y regulado por el Estado, construir un tratado más eficaz de persecución de capitales y bienes de narcos en el mundo. El partido Vente Venezuela denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron arbitrariamente al exconcejal Jorvin García, militante de Un Nuevo Tiempo en el estado Trujillo. Según el comunicado difundido por la organización, Jorvin García se encontraba el sábado en la noche en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, participando junto a feligreses en las actividades previas a la canonización del doctor José Gregorio Hernández, cuando fue interceptado por agentes de seguridad. A través de un mensaje difundido en la red social X, Vente Venezuela afirmó que funcionarios del SEBIN secuestraron a Jorvin García y que durante el operativo amenazaron a las personas que estaban junto a él, les robaron sus celulares y se lo llevaron a la fuerza. La organización política advirtió que desde ese momento se desconoce su paradero y calificó la situación como alarmante. La organización política indicó que con este secuestro sigue ascendiendo la lista de venezolanos víctimas de desaparición forzada y de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Vente Venezuela exigió información inmediata sobre el paradero del dirigente y su liberación sin condiciones, reiterando que su detención constituye una violación grave a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Entre tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela denunció este lunes la detención arbitraria del galeno Pedro Fernández, miembro de Médicos Unidos por Venezuela en el estado Mérida, reconocido por su labor humanitaria y gremial en defensa del derecho a la salud. Según la información, el doctor Fernández se encontraba en su consultorio del Centro Médico Marci Ríos, cuando hombres encapuchados sin identificación ni orden judicial irrumpieron en el lugar, lo sacaron por la fuerza y lo trasladaron a un destino desconocido. La organización indicó que su detención constituye un nuevo golpe contra quienes desde la fe, la vocación de servicio y la conciencia ciudadana se niegan a rendirse ante la injusticia. Pedro Fernández, quien ha sido consejero universitario y expresidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de los Andes, ha dedicado su carrera al servicio público y a la defensa de la salud como un derecho. El comité alertó que este caso se enmarca en un patrón de persecución contra ciudadanos de fe y defensores de derechos humanos en pleno contexto de celebración por la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.
La Sociedad Interamericana de Prensa denunció que en Venezuela hay 80 medios digitales bloqueados por las compañías de teléfonos. En su informe, la Sociedad Interamericana, en su asamblea anual número 81, explicó que el bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono como Telefónica, a través de su filial Movistar. Mencionaron que siendo una compañía europea viola las regulaciones internacionales al cercenar los derechos humanos en un país fuera de su ámbito. La organización indicó que la radio y la televisión están sometidas a la llamada Ley Resorte, que considera un instrumento punitivo y discrecional que impone autocensura en todo el espectro radioeléctrico. Resaltaron que no hay medios impresos independientes, solo algunos periódicos que responden al gobierno. Igualmente, dijo que hay 18 periodistas y trabajadores de medios detenidos en Venezuela, como parte de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración. Destacaron que temen un aumento de la represión y la violación de los derechos civiles tras la decisión de Nicolás Maduro de decretar el estado de conmoción exterior como respuesta a la presencia militar estadounidense en aguas cercanas al país. La Sociedad Interamericana de Prensa recordó casos como la detención de la periodista Nacari Ramos y su pareja, la liberación del periodista José Gregorio Camero, detenido el 3 de agosto del 2024 en el estado Guárico, pero debe presentarse cada 30 días en tribunales, y también la detención por segunda vez del periodista Roland Carreño. La Sociedad Interamericana de Prensa reafirma su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo independiente. Indicaron que seguirán denunciando y alertando sobre cualquier amenaza contra la libertad de prensa. El senador centrista Rodrigo Paz Pereira ganó este domingo la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia, con lo que puso fin a 20 años de gobiernos del movimiento al socialismo. Con el 54,6% de los votos, Paz superó al expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, que alcanzó el 45,4% según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, con más del 97% de las actas procesadas. El nuevo mandatario agradeció el apoyo recibido y prometió volver a abrir Bolivia al mundo y trabajar con todos los sectores para salir adelante de la crisis económica y política que atraviesa el país. Paz destacó que su gobierno buscará la reconciliación nacional y que su victoria representa una nueva dimensión para construir juntos. Por su parte, Quiroga reconoció la derrota y felicitó a su rival. Desde La Paz pidió calma a sus seguidores, algunos de los cuales denunciaron un supuesto fraude, y aseguró que hará seguimiento al escrutinio final. Ninguna derrota te doblega y Bolivia necesita una actitud madura y democrática, afirmó el exmandatario. El presidente Luis Arce felicitó al ganador y expresó su disposición a iniciar una transición ordenada. El Tribunal Supremo Electoral calificó la jornada como una de las más pacíficas de los últimos años, sin incidentes de consideración. Martes 21 de octubre de 2025. El gobierno de Ecuador informó la liberación de Andrés Fernando Tufiño, quien resultó herido tras un ataque naval de Estados Unidos contra un submarino que transportaba drogas en el Mar Caribe. Las autoridades determinaron que no existían elementos suficientes para iniciar una causa penal en su contra. El ciudadano ecuatoriano Andrés Fernando Tufiño fue trasladado desde territorio estadounidense, donde permanecía bajo custodia tras ser rescatado del incidente. A su llegada al país fue sometido a evaluaciones médicas, las cuales confirmaron que su estado de salud es estable. Es el primer sobreviviente de estas operaciones que no enfrenta cargos al retornar a su país. El ataque, ejecutado por orden directa del presidente Donald Trump, finalizó con la destrucción de la embarcación y la muerte de otros 2 tripulantes. Con esta acción, suman 7 las operaciones militares lanzadas por Estados Unidos en el Caribe, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, una estrategia que ha incrementado la tensión diplomática con gobiernos de la región. Como se recordará, el ejército estadounidense realizó el pasado jueves un ataque contra una presunta nave de narcotraficantes en el Caribe, en el que por primera vez hubo sobrevivientes entre la tripulación, en lo que fue el 6º operativo conocido contra embarcaciones con droga en la región. Nicolás Maduro pidió la creación de una app en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que, según él, el pueblo pueda reportar las 24 horas del día todo lo que ve y todo lo que oye. Para eso, entonces, el sistema del VENAP, el 1×10, el VENAP debe proceder junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de inmediato, junto a las unidades comunales de milicia y las bases populares de defensa integral,
el Sistema Defensivo Territorial Nacional debe proceder a crear una aplicación en el sistema VENAT para que el pueblo de manera segura esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz, la tranquilidad. Es una idea maravillosa. Tenemos ese instrumento, lo tenemos todo. La organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la milicia bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Profesional, con sus sistemas de armas y muchas otras cosas, como dice la canción. El gobierno de Colombia llamó a su embajador en Washington para adelantar consultas, buscando evitar una escalada en la crisis diplomática y gestionar la tensión generada por los intercambios verbales entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, de cara a una posible imposición de aranceles. Aunque el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguró que no hay planes inmediatos de elevar los aranceles en Colombia, la advertencia de recargos encendió las alarmas en Bogotá y en el sector privado, que teme afectaciones al Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012. Desde su cuenta de X, el mandatario colombiano sostuvo que ese acuerdo está suspendido por decisión unilateral de Washington con la guerra arancelaria que empezó en abril pasado. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Comercio colomboamericana, María Claudia Lacutir, sostuvo que el TLC no está suspendido y explicó que los aranceles del 10% que Washington impuso a Colombia son un recargo adicional sustentado en la legislación interna estadounidense, por lo que el TLC sigue aplicando en sus demás disciplinas. De la reunión que tuvo el mandatario colombiano con el embajador en Washington, Daniel García Peña, participó también el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. Sin embargo, el gobierno colombiano no ha compartido detalles sobre su conversación. Por su parte, Trump anunció a través de su red, Truth Social, el fin de la ayuda financiera a Colombia por su presunta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, a lo que el mandatario colombiano respondió que Trump está engañado y le recomendó leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas. Estas acciones se dan a un mes de que Estados Unidos retirara a Colombia de la lista de países que combaten el narcotráfico y de que la administración Trump revocara la visa de Petro por sus declaraciones en Nueva York, donde pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes del republicano en una arenga a favor de Palestina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una conversación con el jefe de la misión y encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, para abordar la reciente crisis diplomática entre ambas naciones, informó este martes la Cancillería colombiana. En el encuentro calificado por la Cancillería colombiana como larga, franca y constructiva, también participó el embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña, quien había sido llamado a consulta tras el enfriamiento de las relaciones provocado por los señalamientos de Petro al ataque de lanchas en el Caribe, presuntamente vinculadas al narcotráfico y por la suspensión de ayuda financiera a Colombia anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario colombiano presentó cifras con las cuales aseguró que el actual gobierno es el que más ha incautado, no solamente en volumen, sino en relación al crecimiento de los cultivos de hojas de coca. Frente al tema de aranceles, el encargado de negocios dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente Trump. El comunicado oficial señala que ambas partes coincidieron en que este diálogo marca un primer paso para superar el impasse y acordaron mantener nuevos encuentros con el objetivo de alcanzar una solución en el corto plazo. El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, del delito de soborno en actuación penal, revocando así la condena de 12 años de prisión que le fue impuesta en agosto pasado. La decisión corresponde a la apelación presentada por su defensa en un proceso que también contempla el delito de fraude procesal. Según el fallo leído por el magistrado Manuel Antonio Merchán, no se logró demostrar que Uribe hubiese instigado el delito de soborno. No se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal, afirmó el magistrado, al argumentar que la sala encontró una incorrecta aplicación del concepto de dolo eventual en la condena original,
ya que la figura penal exige dolo directo. Aún queda pendiente la decisión del tribunal sobre el tercer implicado en este caso, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado que fue presionado por un abogado de Uribe para retractarse de acusaciones que lo vinculan con la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Uribe, fundador del Partido Centro Democrático, fue el primer expresidente del país condenado penalmente tras el fallo de la jueza Sandra Heredia en agosto de este año. Sin embargo, permanece en libertad desde que el Tribunal Superior de Bogotá revocó su detención preventiva a la espera de una sentencia definitiva. Este proceso se originó en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia no solo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió una investigación contra Uribe al hallar indicios de intento de manipulación de testigos para desvincularse del paramilitarismo. Carlos Eduardo Mora, alias El Beneco, fue sentenciado este martes a 21 años de prisión por su actuación en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un crimen que conmocionó al país el pasado 7 de junio ocurrido en Bogotá. El tribunal de la capital colombiana lo declaró penalmente responsable de ser el coordinador logístico del magnicidio, convirtiéndose así en el segundo sentenciado por este caso, después del adolescente de 15 años que materializó el ataque. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, El Beneco fue el encargado de orquestar los detalles operativos del homicidio. La investigación demostró que el condenado realizó un reconocimiento previo de la zona 2 días antes del hecho y en la víspera del crimen ultimó los preparativos. El día del asesinato permaneció al mando de un vehículo desde donde facilitó al menor de edad tanto el arma homicida como la vestimenta utilizada para cometer el hecho. El motivo económico fue un eje central de la acusación, pues la Fiscalía estableció que Mora habría recibido una recompensa de 5 millones de pesos por su participación en el crimen. Este pago sustenta la teoría de una estructura delictiva organizada, con roles específicos para cada integrante. Un video de las cámaras de seguridad del sector donde se observa al adolescente bajando de una moto y conversando con el conductor antes de huir se consolidó como una prueba clave para la condena. La sentencia incluye delitos como tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de arma de fuego y utilización de menores en actividades delictivas. El Beneco se mantuvo recluido en el búnker de la Fiscalía durante el proceso, tras negarse a aceptar los cargos en su contra. El condenado ya contaba con antecedentes penales luego de haber sido sentenciado previamente en Florencia por parte ilegal de armas en febrero de 2024. El expresidente Nicolas Sarkozy entró este martes en la cárcel, una imagen histórica porque desde el inicio de la Quinta República en 1958 es la primera vez que un expresidente entra en prisión, en su caso por corrupción en la financiación de su campaña de las elecciones presidenciales de 2007. El 25 de septiembre fue condenado por ello a 5 años. Sarkozy dejó el distrito 16 de París, el más rico de la capital francesa, para vivir ahora en La Santé, una prisión al sur de la ciudad donde llegó escoltado por un dispositivo policial de varias decenas de motos. A su llegada, tanto aplausos como comentarios negativos. Antes, a primera hora de la mañana, se convocó una concentración en su apoyo. Un apoyo que ha recibido también de la clase política, tanto de su partido como en menor medida de otros dirigentes. De hecho, el actual presidente Emmanuel Macron se reunió con él el viernes pasado en la residencia oficial, el Palacio del Elíseo. O también el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que ya ha dicho que lo irá a ver a la cárcel. Sarkozy se sigue considerando inocente, tanto que ha recurrido a la sentencia y que su abogado ya ha pedido su liberación, porque tiene 70 años y los presos de esa edad pueden pedir la libertad condicional. Mientras no cambie su situación, Sarkozy vivirá en una celda de 9 metros cuadrados y escribirá un libro sobre su paso por la cárcel. Además, se ha llevado una biografía sobre Jesús y el libro del Conde de Montecristo. Miércoles 22 de octubre de 2025. La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 78 votos a favor y 21 en contra declarar públicamente al Cártel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo. En el documento se expresa el rechazo a cualquier actor criminal que atente contra la soberanía nacional. Indicaron que buscan acompañar al gobierno y a la fuerza pública en todas las medidas necesarias para combatir a ese cártel y a sus aliados en Colombia y en el exterior.
En la proposición aprobada pidieron al gobierno Petro que también declare formalmente al Cártel de los Soles como organización narcotraficante y terrorista, por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional. Según la iniciativa, el Estado colombiano debe reconocer formalmente al cártel como actor criminal vinculado al régimen de Nicolás Maduro y exigir la cooperación de países aliados como Estados Unidos e Israel para enfrentar sus operaciones de tráfico de drogas y lavado de activos. La proposición también insta al gobierno colombiano a reforzar la seguridad fronteriza, activar mecanismos de cooperación internacional y movilizar todas las medidas necesarias en defensa de la soberanía nacional y el orden público. Desde el mes de agosto, Estados Unidos inició una avanzada militar en el Caribe con el fin de combatir el narcotráfico y específicamente al Cártel de los Soles. Mediante redes sociales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció una nueva detención. Se trata del estudiante de Comunicación Social de la Universidad Yacambú, Omario Daniel Castellanos, quien se desempeña como reportero de un medio digital. Fue detenido la noche del 16 de octubre junto a su madre y su hermano, luego de que funcionarios policiales irrumpieran sin orden en su residencia ubicada al oeste de Barquisimeto, Estado Lara. Trascendió que Omario Castellanos habría sido trasladado a una sede de Polilara, conocida como La 30, donde permanece detenido sin haber sido presentado ante los tribunales competentes. Durante el procedimiento, los funcionarios confiscaron sus herramientas de trabajo, incluyendo sus teléfonos, cámara y laptop. El sindicato informó que Castellanos, quien ya había terminado su carga académica universitaria y se encuentra en espera del título de comunicador social, realizaba labores reporteriles para el portal soylarense.com en el estado Lara, para el que cubría las fuentes de deporte y turismo. De la vivienda también se llevaron a su mamá, Blanca Guerrero, y su hermano José Castellanos. Hasta el momento se desconocen las razones oficiales de su detención y el estado actual de su proceso judicial. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa rechazó este hecho que califica como un nuevo atropello contra el ejercicio del periodismo en Venezuela y exigió la liberación inmediata de Omario Castellanos, así como el respeto a su integridad física, el debido proceso y el derecho al trabajo de la prensa venezolana. A 2 años de la celebración de la elección primaria autogestionada por la oposición venezolana, que buscó definir una candidatura única, la plataforma unitaria emitió un comunicado en el que resalta que mantiene su determinación de unidad y movilización como ruta para alcanzar el cambio político en Venezuela. La agrupación señaló que pese a los obstáculos y la adversidad institucional, su decisión de mantener la cohesión entre partidos y sociedad civil continúa siendo esencial para avanzar hacia una alternativa democrática. El documento destacó también que el proceso de la primaria, al reunir a sectores políticos, partidos y ciudadanos en torno a un objetivo común, representó un gran ejercicio de participación y sentó las bases para futuras etapas electorales. La plataforma enfatiza que su proyecto no se limita a escoger candidaturas, sino a construir un frente amplio, consolidado y con capacidad de acción. Finalmente, la coalición insistió en que la unidad no es un discurso, sino una práctica permanente. Invocó a sus miembros a mantenerse activos y desplegados en todo el territorio, recordando que la victoria será producto del trabajo común, de la unidad y de la participación consciente de los venezolanos. La plataforma persiste con la visión de que solo desde la unión de voluntades será posible lograr una transición pacífica y democrática en el país. La Arquidiócesis de Caracas informó este miércoles la suspensión de los actos en honor a San José Gregorio Hernández y la Santa Madre Carmen Rendiles a realizarse en el Estadio Monumental de la capital el próximo sábado 25 de octubre. La Arquidiócesis de Caracas indicó que la medida de suspensión de los actos en el Estadio Monumental obedeció a temas logísticos y de aforo del espacio, pues el preregistro de personas que manifestaron querer asistir era superior a la capacidad de recinto. Hemos visto que las capacidades del Estadio Monumental para todas las intenciones que, como él decía, han crecido de manera exponencial, sobre todo en los últimos días, no nos brinda la seguridad y la capacidad operativa y de servicios para poder hacer esta fiesta.
La Iglesia negó motivaciones políticas de la medida. Sin embargo, la suspensión se da menos de 24 horas después de que Nicolás Maduro acusara al cardenal Baltasar Porras de, a su juicio, conspirar, después de que el representante de la Iglesia declarara que la situación venezolana es moralmente inaceptable. No, para nosotros la decisión fundamental fue el tema del aforo, ¿sí? Nosotros hicimos un preregistro desde el principio, le dijimos a todo el mundo, eso salió pues suficientemente difundido, que era importante hacer un preregistro para nosotros tener un control, ¿verdad?, del aforo y poder brindar la mejor experiencia posible en un lugar tan especial como es el Estadio Monumental, que es un estadio, valga decir, de primer mundo, es un espacio que brinda condiciones para hacer un buen evento. Sin embargo, también habría que decir que el Estadio Monumental tiene algunas cosas que deberían mejorar, como es el tema de la evacuación, la entrada y la salida. Es un lugar que tiene solo una entrada y solo una salida. Entonces, para nosotros era un tema de seguridad. El pasado lunes, el cardenal Pietro Parolin también se refirió a la situación venezolana y pidió abrir los cerrojos en referencia a los presos políticos del país. Desde la Arquidiócesis de Caracas manifestaron que se mantendrán trabajando para que esta petición sea tomada en cuenta. Ha sido una petición que ha salido de forma recurrente en los últimos días, sobre todo porque estamos en un año jubilar. Y el año jubilar para la Iglesia siempre ha sido un tiempo donde se condonan las deudas y donde se liberan muchas cosas y donde hay un acercamiento a la necesidad de los más vulnerables. Entonces, ha sido como una petición que ha salido en distintos momentos. Sin embargo, nuestro arzobispo apenas está regresando y seguramente en los próximos días pues habrá espacios para seguir tocando estos temas que son de vital importancia para nuestro país. Al menos 40.000 fieles, todos los obispos nacionales e invitados internacionales, harían parte de la denominada Fiesta de la Santidad en el Estadio Monumental. Sin embargo, ahora el llamado de la Iglesia venezolana es a congregarse en las diferentes parroquias del país para llevar a cabo misas de acción de gracias por los nuevos santos venezolanos. El canciller argentino Gerardo Wertheim presentó su renuncia al presidente Javier Milei tras cuestionamientos sobre su rol en la gestión de ayuda financiera de Estados Unidos en medio de tensiones políticas y ajustes en el gabinete previo a comicios clave que también implicarán la salida de otros ministros y altos funcionarios del gobierno argentino. Durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump condicionó la ayuda económica a Argentina a un triunfo de Milei en los comicios de este domingo, algo que generó una caída en los mercados y que parcialmente fue atribuido a Wertheim debido a un presunto fallo de comunicación con Washington. Según la prensa local, otro de los motivos de la renuncia del canciller fue la inminente asignación de un cargo en el Ejecutivo al principal asesor presidencial Santiago Caputo. Wertheim, quien se especula dejaría efectivamente su cargo después de los comicios del domingo, había asumido el cargo de canciller en noviembre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino, despedida por Milei tras un voto argentino en favor de Cuba en las Naciones Unidas. Este martes el presidente argentino había anticipado que llevaría a cabo modificaciones en su gabinete tras las elecciones de este 26 de octubre, pero sin brindar precisiones sobre quiénes abandonarían su gobierno y quiénes se incorporarían. La renuncia de Wertheim se suma a la inminente salida del Ejecutivo de la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri, que se prevé obtengan escaños en el Parlamento en los comicios. El Papa León XIV afirma que la tristeza es la enfermedad de nuestro tiempo. Así lo lamentó durante su catequesis en la audiencia general celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro ante cerca de 50.000 personas. La tristeza, la enfermedad de nuestro tiempo, invasiva y generalizada, que acompaña los días de tantas personas. El pontífice agregó que la tristeza se manifiesta como un sentimiento de precariedad en momentos de profunda desesperación, que impregna el interior y parece prevalecer sobre cualquier oleada de alegría, que priva a la vida de sentido y vigor y que se convierte en un viaje sin rumbo ni sentido. Nuestra fe puede curar una de las enfermedades de nuestro tiempo, que es la tristeza. Se trata de un sentimiento de pena, de vacío, que nos lleva a perder el sentido
y la fuerza de la vida, provocando en nuestros corazones desolación y desesperanza. El Papa estadounidense y peruano agregó que Jesús puede sanar la tristeza. Dijo que es el resucitado quien cambia radicalmente nuestra perspectiva, infundiendo la esperanza que llena el vacío de la tristeza. Jueves 23 de octubre de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los cárteles de droga han librado una guerra contra los Estados Unidos, al encabezar una mesa redonda en la Casa Blanca con el secretario de Guerra y la fiscal general para evaluar los avances de su estrategia contra los cárteles de droga y redes de tráfico de personas. Trump afirmó que China está contrabandeando fentanilo a través de Venezuela hacia los Estados Unidos. Indicó que la operación antinarcóticos que adelanta su gobierno es la más exitosa en la historia de Estados Unidos. Además, agregó que la última administración permitió que los cárteles y sus agentes tomaran abiertamente el control de Estados Unidos y ahora debería quedar claro para todo el mundo que los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental. Por ello, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que tratarán a los carteles como trataron a Al-Qaeda y a ISIS. Por su parte, la fiscal general Pam Bondi destacó que están desmantelando a los carteles y deteniendo a sus líderes y a todas las pandillas y que intensificarán este trabajo. Hasta ahora se han incautado más de 91 toneladas de narcóticos legales y 1 millar de armas ilegales. Nicolás Maduro advirtió este miércoles que Venezuela cuenta con más de 5.000 misiles antiaéreos rusos denominados Iglas-S y aseguró que servirán para garantizar la tranquilidad del pueblo venezolano. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Iglas y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Iglas en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000 y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Y estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de Iglas que tenemos hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad que usted ni se imagina del territorio venezolano, de norte a sur, de este a oeste, que tiene que ser una patria inexpugnable. Que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie. El gobierno de Estados Unidos informó que este martes ejecutó un nuevo ataque letal contra una presunta narcolancha en el Océano Pacífico, cerca de las costas colombianas. La acción, autorizada por el presidente Donald Trump y dirigida por el titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, dejó al menos 3 muertos a bordo de la embarcación, identificada como operada por una organización terrorista vinculada al narcotráfico. La operación, que constituye la 8ª de este tipo desde que Washington intensificó su ofensiva marítima en el Caribe y ahora en el Pacífico, marca un desplazamiento hacia rutas del narcotráfico en el Pacífico Oriental. Las autoridades estadounidenses señalaron que la lancha navegaba por una ruta conocida de contrabando y que durante el ataque ninguna fuerza de Estados Unidos resultó herida. Este nuevo incidente incrementa la tensión diplomática con Colombia luego de que Trump anunciara la suspensión de la ayuda financiera al país sudamericano por supuesta negligencia en la lucha contra las drogas. Bogotá ha expresado preocupación por la legalidad de estas operaciones y por el respeto de la soberanía nacional. La primera nave atacada en el Pacífico Oriental ocurrió este martes y en él murieron 2 narcoterroristas, tal como lo informó también el jefe del Departamento de Guerra estadounidense. La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a Chile del colombo venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, señalado de participar en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, ocurrido en Santiago de Chile en febrero de 2024.
Luis Alfredo Carrillo Ortiz, presunto cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua, fue capturado por la policía en febrero pasado en el municipio de Chiscas, departamento de Boyacá, en atención a una notificación roja de Interpol, según precisó la Corte en su comunicado. La decisión judicial recordó que el procesado es requerido por la justicia chilena por los delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio. El documento de la Corte señala que el acusado... No, voy a volver a grabar ese párrafo. Las investigaciones indican que Carrillo habría participado en varias actividades criminales en territorio chileno. El documento de la Corte señala que el acusado sería uno de los responsables de por lo menos 3 retenciones ilícitas, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión, venta de estupefacientes, entre otros delitos cometidos por el Tren de Aragua en distintos sectores de Santiago. Las autoridades de Chile sostienen que el sospechoso formó parte del grupo armado, que haciéndose pasar por funcionarios policiales y con una orden judicial falsa, ingresó a un edificio en la comuna de Independencia, secuestró a Ojeda y lo mantuvo en cautiverio y finalmente le causó la muerte del 21 de febrero de 2024. Tras el aval de la Corte Suprema, solo resta que el presidente Gustavo Petro confirme la extradición, por lo cual Carrillo será entregado formalmente a las autoridades chilenas para continuar el proceso judicial en su contra. Putin agregó que las medidas tomadas por Estados Unidos son un intento de presión a Rusia, pero afirmó que ningún país ni pueblo que se respete toma decisiones bajo presión, y Rusia, destacó, tiene el privilegio de figurar entre estos países y pueblos que se respetan. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este jueves que ejercer más presión sobre Rusia conseguirá que Moscú se siente a hablar sobre el fin de la guerra, y también dijo desconocer un posible plan de paz europeo. En una rueda de prensa tras intervenir en la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas, Zelensky se pronunció sobre la reunión que mantuvo la semana pasada en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Afirmó que tienen sanciones sobre la energía rusa. No se dio una reunión en Hungría sin Ucrania y todavía no se tienen misiles Tomahawk. Ese es el resultado, puntualizó Zelensky. Viernes 24 de octubre de 2025. Estados Unidos bombardeó la noche de este jueves una nueva embarcación en el Caribe que presuntamente era operada por el Tren de Aragua. Pete Hegseth, secretario de Guerra, dijo que la lancha traficaba narcóticos en aguas internacionales. De acuerdo con el funcionario, el ataque cinético dejó 6 integrantes de la banda muertos. Como resultado de esta acción militar, murieron 6 personas, a las que las autoridades estadounidenses acusan de pertenecer a organizaciones de narcotráfico pertenecientes al Tren de Aragua. Según la información, el Departamento de Guerra llevó a cabo el ataque cinético letal contra un buque operado por la organización terrorista transnacional Tren de Aragua, que Estados Unidos señala trafica narcóticos en el Mar Caribe. Indicaron que el conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. 6 narcoterroristas se encontraban a bordo durante el ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en esta operación. Este sería el 9º ataque del ejército estadounidense a narcolanchas desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe Sur, en su mayoría cerca de las costas de Venezuela. La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses ha provocado una escalada en las tensiones con Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a los que Trump acusa de liderar redes del narcotráfico desde sus países, algo que estos niegan. Nicolás Maduro ha exhortado este jueves a la sociedad a emprender una huelga general insurreccional revolucionaria si se diese en el país un ataque que subvirtiera la soberanía del Estado, tras el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump de ataques por tierra, pese a que no ha indicado en qué país o países serían. Si algún día se atrevieran
por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical. Hermanos y hermanas, tomen esto como una orden. La orden está dada. Si se atrevieran, ni un alfiler se movería en este país. Y verían el desfile de millones de hombres y mujeres con fusiles en los cuerpos combatientes de la clase obrera, los campesinos, los pescadores y los barrios de todo el país. Nicolás Maduro también anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a los milicianos y a los cuerpos policiales, se desplegó en las costas del país para unos ejercicios militares que durarán hasta el sábado y tienen lugar en medio de la movilización naval estadounidense en el Mar Caribe. El Pentágono anunció el despliegue del grupo de ataque del portaaviones nuclear Gerald Ford en el Caribe como parte del refuerzo al operativo militar que Estados Unidos mantiene en la región contra el narcoterrorismo bajo las órdenes del presidente Donald Trump. El portavoz principal del Departamento de Guerra, Sean Parnell, indicó que la decisión busca reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas. Parnell detalló que el envío del portaaviones y su ala aérea embarcada al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos responde a la directiva presidencial de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en el hemisferio. El funcionario añadió que estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para combatir el narcotráfico y desarticular las redes criminales transnacionales, en lo que representa una nueva demostración de poder militar estadounidense en el Caribe desde el inicio de la actual estrategia de seguridad regional impulsada por la administración Trump. El Gerald R. Ford es considerado el más importante porque es el portaaviones más grande y tecnológicamente avanzado del mundo, con una capacidad para lanzar más aviones por día que sus predecesores. El portaaviones Gerald R. Ford tiene capacidad para transportar hasta 90 aeronaves, aunque su capacidad estándar es de 75 aeronaves. Esto incluye una variedad de aviones de combate. La Cancillería de Colombia confirmó este viernes la liberación de 17 connacionales que permanecían detenidos en Venezuela, horas después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informara que había logrado la liberación del grupo. En una declaración oficial, Petro señaló que las gestiones diplomáticas emprendidas por su gobierno permitieron concretar esta liberación. Según el comunicado, la liberación de estos ciudadanos forma parte de un acuerdo de trabajo con las autoridades venezolanas mediante mecanismos de asistencia consular y verificación de condiciones de detención. Petro aseguró que siguen comprometidos con cada colombiano que se encuentra retenido en el exterior, al tiempo que reiteró la exigencia de que se respeten sus derechos humanos y de defensa. Por su parte, la Cancillería indicó que los ciudadanos liberados serán trasladados en las próximas horas a sus lugares de origen. El gobierno colombiano también destacó que la liberación de estas 17 personas representa un primer paso que abre las puertas a nuevas negociaciones con Caracas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su esposa, su hijo y un alto funcionario de su gobierno, como parte de una red de apoyo vinculada al narcotráfico. La medida se toma bajo la autoridad del Decreto Ejecutivo 14.059, que permite sancionar a personas extranjeras implicadas en el comercio ilícito de drogas.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde que Gustavo Petro asumió el poder en 2022, la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récord, facilitando el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. Además, indica que Petro habría otorgado amparos a redes de narcoterrorismo y colaborado con el régimen de Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles. La sanción incluye también a Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, acusado de facilitar apoyo logístico y financiero a Petro. Su inclusión y la de otros allegados implica el bloqueo de todos los bienes y activos que tengan bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos de Estados Unidos. La medida podría escalar las relaciones diplomáticas entre ambos países, al tiempo que refuerza la estrategia estadounidense de aislamiento financiero para hacer frente al flujo de drogas desde América Latina. Y así ponemos punto final a nuestro resumen semanal de noticias. Ahora la invitación, como siempre, es para que continúen en sintonía de BPI TV.